Buenas noches, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. En este primer bloque les planteo que revisemos la visita de Obama. Yo tengo más preguntas que respuestas. El presidente de los Estados Unidos tuvo un par de reuniones con Peña Nieto en la que discutieron los contenidos de la relación bilateral. Como es sabido, el gobierno mexicano ha preferido poner el énfasis en los temas económicos. Se ha dicho que aspiramos a convertirnos en la región más competitiva del mundo. Sigo sin ver claro qué pasos siguen a esta declaración. Y por otro lado está esta voluntad de dejar la seguridad como un tema fundamental de la relación, a pesar de que Obama, antes de llegar a México, expresó algunas dudas diciendo que esperaba que Peña Nieto le aclarara hacia dónde se movería efectivamente su estrategia de seguridad. Dos cosas nos quedan claras. Uno, el gobierno de México tiene interés de no hablar, por lo menos de manera así bastante sonora, del asunto de la seguridad con los vecinos, a pesar de los problemas estructurales que tenemos, reducir el tono. Y la segunda es, quiero una nueva estrategia de seguridad. Lo que no sé efectivamente es a dónde se mueve esa estrategia. Me sorprendió que se mantiene, por ejemplo, la iniciativa Mérida. Sergio. Leonardo, te faltó un tercer acuerdo que me parece vale la pena mencionar. La intención del presidente Obama de duplicar el intercambio de estudiantes entre Estados Unidos y México. Muy buen punto. Porque es un regreso a los años 60. De hecho, John F. Kennedy fue el primer presidente que liga seguridad con educación, porque lo que argumentó Kennedy fue que para enfrentar los retos de aquellos años había que incrementar el incremento entre sociedades a través de estudiantes para que la relación entre personas ayudara en la relación de largo plazo. Me llamó la atención dos cosas. Primero, el entusiasmo que generó la propuesta de Obama en México. Todo el mundo ha estado a favor, sin que hasta ahora se discutan aspectos fundamentales, el principal, y en dónde van a acomodar a las decenas de miles de jóvenes en México, de cuadros bien formados en ciencia y tecnología, si las universidades pues tienen bloqueados las contrataciones por una problemática, un cuello de botella gigantesco. Es decir, no quiero sonar criticón, me parece muy buena idea, pero conduce a un cuello de botella monumental de la realidad mexicana, que es cómo se va a incorporar la generación del conocimiento, es decir, a los científicos, en nuestro proyecto de país. 100,000 estudiantes americanos en Latinoamérica y 100,000 latinoamericanos en Estados Unidos. Vaya reto, porque ahorita nada más no hay ni siquiera 14,000 mexicanos, claro, que es muy sorprendente, ¿no? Tan pocos mexicanos con la relación tan cercana que tenemos. Pero yo querría, Leonardo, comentar el otro aspecto, porque sí causó mucha expectativa y mucho agrado, digamos, o sea, había mucho entusiasmo con respecto a la visita de Obama y después de su discurso inspiracional en el Museo de Antropología. Y sin embargo, las encuestas que han salido ahora de inmediato, hoy la de Ulises Beltrán, refleja que pues cae, así decía, ¿no? El titular, cae bien, pero no le creen. Entonces, sí hay una opinión dividida, más o menos me decías, Leonardo, mitad y mitad, ¿verdad?, entre los que le creyeron a Obama en su discurso y los que no. O sea, no refleja las notas periodísticas que vimos y los noticieros, pues no refleja también lo que miden las encuestas. Yo creo que en su discurso, sobre todo el del Museo de Antropología, pues hay dos mensajes. El mensaje hacia Estados Unidos, que me parece que lo resume bien esta frase que a mí me entusiasmó, me gustó mucho, cuando dice Estados Unidos es un país de leyes, pero también es un país de valores. Y como somos un país de valores y creemos en la inclusión, en la libertad, etcétera, tenemos que hacer algo por los migrantes, ¿no? Eso me parece que abona, digamos, un discurso para allá. De este lado, pues creo que al gobierno mexicano le salió bordada la visita de Obama, en el sentido del espaldarazo que le da al gobierno mexicano en su espíritu reformador, en lo que quiere para México, en la narrativa que están haciendo, pero también habría que hacer la lectura crítica de lo que dijo Obama, y lo digo
porque no es la primera vez que México está en la palestra internacional hablando de que México puede ser una potencia. Lo vimos cuando López Portillo con el petróleo y después se fue para abajo, lo vimos a finales de los 80s, principios de los 90s con una élite reformista y lo estamos viendo ahora, y en ese sentido Obama dice, bien, pero esto depende de ustedes, o sea, el futuro es incierto y pues sí es una llamada de atención, no es todo bonito, ¿no? Que eso refleja muy frecuentemente las expectativas que también tiene Estados Unidos de México, Claro. en sentido de decir, pues ya incorpórense al primer mundo, ¿no? Claro, ellos no hacen demasiado para que eso ocurra, como se hizo, por ejemplo, en alguna medida y antes de la crisis, la Unión Europea con algunos de los países emergentes, ¿no? Es decir, ok, nosotros aportamos una serie de elementos que les permita efectivamente equipararse, equilibrarse un poco más con los países más desarrollados. Eso no ocurre aquí. Y sin embargo, el Tratado de Libre Comercio y algunas cosas han funcionado, pero la parte migratoria, la parte de trabajo, etcétera, no facilita el que México efectivamente esté en la expectativa que Estados Unidos siempre tiene de que podamos estar ya en un nivel de primer mundo. Ojalá que sería indirectamente provechoso también para Estados Unidos. Pero aunque se tocaron todos esos temas, en realidad el centro estaba y la atención en qué pasaba con la parte de la seguridad. También un poco la cuestión migratoria, por decir, a ver, porque nos habían adelantado y nos habían, para muchos, develado que estaban molestos porque el gobierno de Peña Nieto cambió, no la estrategia como tal, todavía no sabemos bien en qué sentido, sino la política frente a Estados Unidos en esa materia. Si oigan, no, es que Calderón les abrió todas las puertas, les abrió todas las dependencias de manera descoordinada, y según dicen algunos de adentro, pues hacían prácticamente lo que querían los norteamericanos y con la instrucción de los mexicanos de pues, colaborar, pero casi obedecer lo que los agentes norteamericanos en las diferentes dependencias de seguridad pues, llegaban a hacer, a instruir. Y aquí, por lo pronto, se hizo una sola ventanilla, que es gobernación, a decir, aquí ya va a haber más orden, ¿no? de entrada. Y tampoco necesariamente vamos a aceptar el mismo nivel de intervención o ayuda, como se le quiera ver, que con el gobierno de Calderón y los norteamericanos, pues decir, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y de eso no hubo gran cosa. Un pequeño comentario. El corresponsal de Proceso en Washington vino con la comitiva de la Casa Blanca. Fue algo bien curioso. Fue el único periodista mexicano que se juntó y publica en la edición de esta semana un artículo bien informativo sobre la manera como el aparato de seguridad estadounidense está viendo este fenómeno de que México le está cerrando, no le está cerrando la puerta, le puso a un cadenero, vamos, para permitir que entraran, para la entrada y salida tienen que pasar por controles, y bueno, si están molestos porque no les gusta que se les ponga condiciones, y entonces lanzan mensajes ahí medios civilinos de que ahora no va a funcionar porque no les tenemos confianza. Los dos civilinos bastante explícitos, ¿no? Sacaron un artículo en el Post, uno en el New York Times, poco antes de que llegara Obama. Yo creo que tiene sus problemas esto. Lógicamente, desde la política de Estado, tienes que efectivamente poner una puerta de entrada y decir, a ver, todo mundo se va a entender con este señor si quieren tener relaciones con el resto de las agencias. Era mucho más cómodo para la DEA relacionarse con sus contrapartes, para el FBI, etcétera. El gran asunto es si la ventanilla única va a funcionar y si todo el sistema se va a reformar efectivamente tomando en cuenta esta lógica. Si los papeles o el intercambio entre los dos países en materia de seguridad llegan a la ventanilla única y la ventanilla única empieza... el primer tema, la ventanilla única no es confiable, supongo que es confiable para los Estados Unidos. Primer tema es no dejes nada en la ventanilla única porque no funciona. Debo suponer que confiaron en Osorio Chong y hablaron en él y le darán la información. La segunda es todo el juego que llegue a la ventanilla única, la va a distribuir esa ventanilla única a quien corresponda, porque las cuestiones de inteligencia y seguridad se basan en la oportunidad de la información. Si efectivamente se empieza a percibir dentro del gabinete mexicano y hacia afuera que la ventanilla única está sirviendo como embudo, en vez de resolvernos un problema nos va a crear otro, pero eso lo dejo para la reflexión. A mí del discurso de Obama en antropología, la parte más significativa fue la de superar estereotipos. O sea, invitó una reflexión, especialmente a los más jóvenes, una reflexión diferente sobre la
forma en que se ven los dos países. Y creo que hay un punto que a menudo no valoramos suficientemente, es la demografía. Él dijo, yo estoy aquí parado por el voto de los migrantes y el voto de los hispánicos, muchos de ellos mexicanos. Por eso estoy yo aquí. Y dijo, hay 10 millones de mexicoamericanos que han hecho efectivamente realidad lo que hoy son los Estados Unidos. Me pregunto si algún día eso va a entrar al discurso político mexicano, decir, finalmente, mal que nos pese, somos un país binacional, tenemos una 10ª parte de nuestra población viviendo en los Estados Unidos. ¿Eso cómo lo vieron? Pero tú dices si va a entrar en nuestra discusión, porque cómo entra la discusión es las aportaciones que han hecho los migrantes a los Estados Unidos. La migración de Estados Unidos hacia México es mucho menor y yo creo que deberíamos estar hablando de eso. Se habla ya de proyectos como, por ejemplo, las jubilaciones de los norteamericanos en México y cómo podría eso detonar ciertas industrias como la industria médica, la industria de la enfermería, etcétera, el turismo, digamos, que podría haber. Yo diría, entonces, no sé en qué sentido lo planteabas. En el sentido de cómo se ve México a sí mismo, ¿no? Es decir, como parte o no de América del Norte. Un periódico decía, pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Sudamérica. Yo decía, bueno, tenemos 10 millones de habitantes allá. Pero cierro, nada más. Creo que ¿Cómo se ve México con respecto a Estados Unidos y cómo ve Estados Unidos a México? Lo reveló muy bien la encuesta que sacaron el Woodrow Wilson y el Chicago Council, ¿verdad? Es complicado cómo ve, porque aquí estamos viendo cuál es la visión que tiene Obama de México y está queriendo vender una visión muy particular, pero no es la visión de los norteamericanos y no es la visión de México, que también es una visión muy dividida. Las élites piensan una cosa sobre los Estados Unidos y la población en general piensa en la otra. Y el otro punto que decía, porque yo creo que la seguridad jugó un papel mucho más importante que el que nos permitió ver los medios. Yo no creo honestamente, Leonardo, que Estados Unidos tenga una ventanilla única con ningún país. Estados Unidos busca y logra tener ventanillas con diferentes sectores gubernamentales en los diferentes países. Eso lo va a combatir, aunque tengas tu razón en el artículo que escribes hoy en el Universal, que es muy bueno, que es una cosa que conviene a nuestro país, ¿no? Sí, desde el punto de vista político. Pero no sé tú cómo veas eso de la ventanilla única. Pero... Regreso a uno de los aspectos fundamentales. Obama vino con una visión clara de lo que quiere y espera de México, en 3 dimensiones: economía, seguridad y educación. Lo que creo que hace falta es una visión mexicana de lo que queremos de Estados Unidos. Eso. Vamos, porque aquí seguimos con el lastre de la guerra del 47, sin querer discutir abiertamente para qué demonios queremos Estados Unidos en nuestro proyecto de país. ¿Es enemigo, es aliado, es y Peña no dijo nada, ¿verdad? De eso. Bueno, salen con generalidades porque no hay... Peña ni nadie. Vamos, absolutamente nadie hace una discusión explícita. Vamos, es como si Alemania y Francia no hubieran superado sus guerras centenarias para discutir cómo se iban a integrar en un proyecto común. Ciertamente. Crespo, nos queda un minutito. No, pues sí, tenemos esa herencia histórica, sobre todo los mexicanos, ¿no? Que a final de cuentas vamos arrastrando con esa posición siempre que ha estado ahí, ambigua respecto a Estados Unidos, ¿no? La admiración, por un lado, de sus sistemas, de su progreso, de sus potencialidades, y siempre el resentimiento, la desconfianza. Entonces, bueno, en política exterior también siempre decimos, sí hay que colaborar, pero ¿hasta dónde? Y en cuestión de seguridad, sí hemos dicho, creo que hay elementos para decirlo, bueno, pues es que estamos siguiendo, digamos, la política que a ellos les conviene, pero que ellos no aplican en su territorio. Y luego encima vienen a decirnos cómo lo tenemos que hacer, cuando en realidad ese diseño, en el caso de Calderón por lo menos, estuvo pensada más a partir de los intereses de los norteamericanos y no de los nuestros. Entonces, bueno, y encima se vienen a decirnos cómo queremos que hagamos las cosas en función de su interés y no del nuestro. Yo lo que no veo es sobre qué bases vamos a hacer la región más competitiva del mundo. Esa parte me quedó todavía por descubrir. Pero hacemos una brevísima pausa. Estamos en el primer plano, regresamos en un instante. Y regresamos con un tema de política nacional. El Partido de la Revolución Democrática está cumpliendo sus 24 años de haber sido
fundados, en donde una de las cosas más sobresalientes es que lleva 15 años gobernando la capital. Es un partido que, por lo pronto, y a raíz de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de formar un nuevo partido, pues es la primera vez que no está bajo la égida de un caudillo como, digamos, un líder como es Andrés Manuel López Obrador o como fue Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, y está pasando el PRD por un momento difícil, un momento de definiciones, en donde no solamente persisten esto que se ha llamado, desde mi punto de vista un poco de manera derogatoria, tribus, son fracciones, y estas fracciones las encontramos en todos los partidos, pero sí está en un momento de definición, creo, marcado por dos elementos fundamentales. Una, la salida de este líder, Andrés Manuel López Obrador, que va a intentar ser el bastión principal de la izquierda mexicana, y por otro lado las divisiones de los que quedan dentro del PRD, y son divisiones que no solamente buscan repartirse el poder que hay dentro de un partido, el dinero que hay dentro de un partido, sino también dos proyectos muy distintos de lo que debe de ser la izquierda en México. Creo que esto lo estamos viendo y lo vimos en el fin de semana con el discurso de Jesús Zambrano sobre el Pacto por México, que ha sido un verdadero elemento de discordia al interior del PRD. Por un lado, querer decir, dejamos de ser el partido del no y vamos a entrar a lo que sería en el pluralismo una cooperación, una construcción de alianzas con otros partidos, y por otro lado aquellos que piensan que esto es desdibujar la ideología, lo programático de un partido de izquierda. Creo que por ahí va la discusión, pero hay un reto enorme. No sé ustedes cómo vean este planteamiento. Mira, yo confieso que veo en el PRD una institución cansada, medio senil. A los 24 Siendo años. el más A los joven de 24 los años, tres partidos vamos. importantes. Voy a ejemplificarlo con la manera como eligieron al dirigente del PRD capitalino, que es muy ilustrativo. Vamos, hay dos candidatos, uno de Miguel Ángel Mancera, otro de René Bejarano. Primer hecho, no hay discusión programática ni ideológica. Nadie discute la tesis de cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos para ir a un punto del momento, ni cómo nos vamos a relacionar con Cuba, ni cuál es el papel del Estado en la economía, los grandes temas o los jóvenes, ¿qué les vamos a proponer? Nada de eso. Es una batalla, según dicen, feroz, en el que cada quien llevaba su paquete de votos. ¿Cómo lo resuelven? Repartiéndose los cargos. El liderazgo se queda para Mancera y todos los aliados que se unen para evitar que Bejarano les gane. Eso es lo único que importa. Es lo real, sí. Ese es el PRD, ese es el PRD que tenemos. En consecuencia, pues creo que se prolongará su crisis. Yo no puedo decir que van a perder el Distrito Federal, pero ciertamente están haciendo todo para perderlo. Pero tuvimos un PRD diferente en este sentido que plantea Sergio, sí. de lo que están haciendo es repartiéndose los cargos. Sí, pero quiero retomar No lo que sé. decía Sergio, de es un partido cansado. Yo he dicho, y lo repito aquí, pero lo he dicho varias veces, que para mí el PRD nació viejo, desde que nació, porque por un lado eran las corrientes del socialismo, revolucionario, marxista, etcétera, que vaya que es una ideología añeja. Y por otro lado, el nacionalismo revolucionario del PRI, del cardenismo además, ¿no? Y por eso muchas veces cuando se decía, es que Peña Nieto va a representar el regreso del viejo PRI, pero oyendo el discurso de López Obrador a mí me parecía, pues ya se representa el regreso del viejísimo PRI, del más añejo. Lo que no ha habido, aunque hay algunos personajes, algunas pequeñas corrientes, es los que quieren convertir al PRD en la izquierda moderna, socialdemocrática, al estilo de muchos países, ¿no? Europeos, Chile, Brasil, etcétera, sino que están los socialistas todavía, incluso todo indica que buscando una revolución, ¿no? O aliados de estos de grupos, aliados, sindicatos, etcétera, de esa corriente todavía revolucionaria, que por eso fácilmente se va por fuera y por encima de las instituciones, y el nacionalismo revolucionario del cardenismo. Todavía, cuando critican ellos mismos al PRI,
lo critican a partir de la Madrid para acá, ¿no? Todo lo que ha pasado mal es de la Madrid para acá, porque antes estaba bien, según ellos, es decir, todavía mantienen ese esquema. Y por eso me parece que no ha logrado pasar el PRD. Ahorita se abre una oportunidad con la separación de Morena, pero no está todavía claro que eso vaya a ser lo que ocurra, que el PRD de veras se convierta en una opción de izquierda democrática moderna. Sí, está viejo, y una de las cosas que ha arrastrado a lo largo de estos 24 años es que las decisiones que va adoptando no se convierten en vinculantes para todos sus miembros. Yo recuerdo esta discusión de cooperar o no cooperar, que algunos editan como si fuera una cosa muy moderna, desde el Congreso de Huastepec, si se pactaba la transición y se convertían en una oposición cooperativa, y hablaban efectivamente del modelo del PSOE y lo que había hecho la izquierda en Chile. Incluso se planteó la posibilidad de la concertación a la chilena, y la verdad es que decían, sí, todos votamos por eso, y después cada corriente decía, no, en realidad yo siempre he creído en la revolución o en el nacionalismo revolucionario de toda la vida. Por tanto, nada de lo que adoptan los órganos de gobierno se convierte en vinculante para todos los integrantes, y eso ha hecho que la vida del partido sea tremendamente difícil, muy poco institucionalizada. Aquí en el Distrito Federal tienen el dilema, entro rápidamente ese asunto, de ser el partido del gobierno, el partido oficial, y al mismo tiempo una voz que intenta ser renovadora. Ahora mismo, yo no sé si están enterados, un director de la delegación Iztapalapa, apoyado por un diputado del PRD, se niega a dejar su oficina. El delegado lo cesó y le dijo, usted se me va. Y él dijo, no, perdóneme, yo aquí esta delegación territorial no la dejo porque es mía. Es decir, parece de verdad de la ley de Herodes el asunto, ¿no? Es decir, yo controlo el territorio y las clientelas son mías. Esto no es como el PRI que compra votos, lo mío es otra cosa. Una cosa absolutamente arcaica, con un partido que enarbola por la modernidad, los derechos de los ciudadanos, y todo eso está ocurriendo aquí en la capital de la República. Y me lo explico porque esa corriente, la del diputado de Iztapalapa, no tiene nada que ver con una izquierda moderna que defiende los derechos de las mujeres, de los derechos de los diferentes, que es la que en los últimos tiempos ha llevado la voz cantante. Pero veo esas dos realidades, un PRD absolutamente feudal con un PRD bastante más moderno. Y el problema es a dónde va este PRD más moderno, porque para poder llegar a buen puerto necesita tener una estructura dentro del partido, y esa estructura pues está muy dividida y probablemente lo esté más en los meses por venir. ¿Por qué digo que lo estará más? Tiene una crisis programática en el sentido que decía Crespo, que es el viejísimo PRI, y aunque hay una porción que quiere aparecer como, o que quiere luchar por establecer como hegemónica esta parte más moderna, socialdemocrática que vemos en América Latina o en Europa, pues está teniendo muchas dificultades. Uno, para articular el discurso, porque no nos dice, como bien decía Sergio, ¿qué es lo que quieren en términos de progreso o cómo piensan ellos que debe ser una reforma fiscal? No hay mucho ahí de donde bordar. Y por el otro lado, la crisis institucional a la que hace referencia Leonardo Curcio, que puede agravarse, y esa es mi preocupación, porque esto lo puede llevar a ser la tercera fuerza o la cuarta fuerza electoral con el surgimiento de Morena, va a tender a una mayor desinstitucionalización. Sabemos que hay fracciones del partido que se quedaron en el PRD en tanto les dan el registro a los de Morena. Así que la tiene muy difícil este partido en los meses por venir, porque ya vienen las elecciones, ¿no? Mira, yo no quisieras aventurar un juicio todavía sobre Morena porque es un enigma. Indudablemente, al interior de Morena hay sectores muy críticos de lo que es la izquierda institucional. Y yo quisiera suponer, y me gustaría creer, que van a ser una fuerza renovadora, que van a oxigenar a la izquierda, vamos, no al PRD, sino a la izquierda general, a ese social, porque que el Partido del Trabajo siga elogiando al gran líder, ya no sé cómo se llama el tercero de la dinastía norcoreana, al líder adorado o adorable o el querido camarada. Oye, y al mismo tiempo están aliados con el PRI en Baja California. Y están aliados con el PRI en Baja California, no se entiende, pero el PRD como tal en sus 24 años... no extraña que la celebración haya sido tan ñoña, tan aguada, tan carente de los liderazgos. ¿No?
Yo sé que me acuerdo, las celebraciones del PRD son que no fue fulano, que no fue sutano. Pero es que aquí no fue nadie el ¿Cómo que no fue nadie? Pablo Gómez. Jesús Zambrano, ¿te parece poco? Bueno, Diga el bueno. presidente. No, Pablo siempre Gómez. han sido motivo de discordia. Yo no recuerdo ninguna que termine una celebración que digan, qué contentos estamos de estar juntos. Es un partido que tiene dos dilemas gravísimos. Uno, esto de tener 24 años en la vida democrática y seguirse preguntando si eres oposición, que trabaje en el Parlamento o salirte a las calles y de pronto aprobar la reforma educativa y después no sabes si estás a favor de los maestros inconformes en Guerrero, sí es una crisis de identidad severa. Y la otra es que tienen 24 años, son muy fuertes en la cuenca cardenista, pero no han avanzado de ahí. En un montón de estados donde va a haber elecciones en julio, tienen que ir nuevamente aliados con el PAN. Es decir, el planteamiento es, queremos ser competitivos y queremos ser competitivos entonces con la derecha, fenómeno que generó, como todos ustedes recuerdan, una enorme discordia desde hace unos 4 o 5 años, ¿no? ¿Y tú, Una Sergio? frase. José Revueltas escribió sobre el Partido Comunista un proletariado sin cabeza, ¿Tú cómo dirías ahora? una izquierda social sin partido. Lo que Híjole, pasa es que- Sí. ¿te das cuenta de la magnitud de lo que estás diciendo? Por supuesto, para mí no representa Es que la izquierda lo que dice social. Sergio, pero también las contradicciones que señala Curcio, tienen que ver con eso, que ha sido dos cosas al mismo tiempo. Un partido electoral que busca el poder por la vía institucional, electoral, etcétera, y un partido movimiento, dicen, o un movimiento social, donde están incluidas ahí algunas organizaciones de izquierda social, más grupos radicales, que a lo mejor no son parte de, pero son aliados de, sindicatos, etcétera, con una lógica que no es la electoral ni la institucional, que es por fuera de las instituciones de choque, de confrontación, con un tipo de legitimidad distinto al de la democracia o de la legitimidad democrática. Y entonces, pues si jalas por este lado, pierdes votos. Si te vas por los votos, entonces no haces la revolución o contribuyes a la revolución. Que yo digo que buena parte del PRD jamás renunció a la revolución y aceptó provisionalmente las reglas democráticas en lo que podemos hacer la revolución, aprovechando pues las prerrogativas, los cargos, pero sin haber abandonado jamás el ideal revolucionario, y lo vemos a cada rato en muchas de sus expresiones políticas. Bueno, pues a mí me parecería muy bien que no abandonaran un ideal revolucionario, porque para eso está un partido de izquierda en un país como México. El problema es si realmente están, el método, y si realmente están pensando en revolucionar el país un poco en el sentido en el que hablábamos en el bloque anterior, tan optimista y tan inspiracional que decía Obama, ¿no? Vamos a ser la quinta economía del mundo en unos cuantos años. ¿Dónde están los planteamientos de la izquierda para el progreso en este país? Pero tendremos ocasión de seguirlo comentando en otros programas. Vamos a otro bloque, a nuestro tercer bloque. En el Pacto por México hay un capítulo electoral que plantea, entre muchas otras cosas, la creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituiría al IFE con nuevas prerrogativas, es decir, organizar las elecciones en todo el país, también no solo las federales, desde luego, sino las estatales, en un solo cuerpo. Y este planteamiento se está adelantando, es decir, se había pensado que la reforma electoral vendría para después, pero a raíz de lo ocurrido en Veracruz, del operativo para el uso electoral de los programas sociales, y que, por cierto, ya generó una renuncia del secretario de Finanzas, lo menos que se podía esperar, pero parece que es insuficiente de todas maneras, que habían otros funcionarios de alto nivel ahí involucrados. El caso es que precisamente a raíz de todo esto, tanto PAN como PRD están diciendo, bueno, adelantemos lo electoral, incluso de ser posible para antes de julio, lo cual se ve difícil para el 7 de julio. Pero la idea de tener un Instituto Nacional Electoral de estas características es que, como se ha visto que los institutos electorales en buena parte del país, no diría yo que en todo el país, pero hay excepciones, están más bien controlados por los gobernadores. Los gobernadores controlan prácticamente todas las instituciones internas, estatales, y los electorales no son excepción. Se ve un instituto como el IFE nacional sería menos vulnerable a las presiones de los gobernadores. Y esto tendría que venir acompañado también por un código electoral único, para que sabemos que ahorita las legislaciones electorales que cada estado tiene lo suyo, difieren muchísimo en muchos aspectos. Entonces, para hacer más fácil operable las elecciones, un código único, instrumentado y organizado por un Instituto Nacional Electoral. Aquí el problema del debate es qué tanto afecta el federalismo
esta propuesta. ¿Y qué tanto afecta también la organización de las elecciones? Fíjate, yo de entrada, fíjense, me parecía lógico, ¿no? Pues sí, claro, pones un federal y te resuelve los temas, pero te empiezas a meter a cuestiones técnicas y la verdad es que no tengo respuesta. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, los distritos electorales no coinciden los federales con los locales. Entonces tú empiezas a decir, ¿sobre qué base entraría el federal? A organizar con 2 distritaciones diferentes. Organizaría consejos electorales por cada estado, esos podrían ser capturados por los poderes. La verdad es que lo que me pareció una idea brillante y sencilla, debo reconocer que al ir viendo la complejidad de la estructura, me empiezo a formular como las preguntas básicas. Es decir, ¿qué resolvería un sistema nacional de elecciones, constatando que los locales están absolutamente cooptados? Pero pasa lo mismo que con la seguridad pública. El que lo local no funcione no quiere decir que la federación deba absorber todas las funciones. No sé, me empiezo a formular preguntas y tengo la impresión de que los partidos políticos lo han dejado simplemente como una especie de declaración de barniz y no han profundizado en la complejidad que tiene el asunto. Yo creo que no es sencilla la idea, yo comparto la idea de que haya nada más un instituto y voy a dar las razones. Y por cierto, una de ellas no es que vaya a haber menor compra de voto o vaya a haber menor distribución, desvío de recursos de programas sociales, porque lo hemos visto eso también en las federales con un IFE mucho menos capturado que los IFES locales, que como dicen Leonardo y Crespo, realmente la gran mayoría están cooptados por, si aquí en México, si aquí a nivel de la federación hablamos de cuotismo en los consejeros, pues en el nivel estatal es cuotismo, pero nada más de un partido, ¿no? Se lo lleva todo el partido del gobernador y esto causa muchos problemas. Entonces creo que no va por el lado de resolver el mal uso de los recursos públicos con fines electorales. Pero si ustedes se fijan a nivel comparado, no hay ningún país en el mundo que tenga 33, o sea, 32 de los estados más una que es federal, tenga 33 estructuras electorales permanentes. Esto es, que trabajan todos los días del año, haya o no elecciones. Y esto causa, entre otras cosas, una burocracia del tamaño de la que tenemos en el IFE federal, que son más de 12,000 empleados que trabajan, insisto, todos los días del año y con unos recursos pues por encima de los 15,000 millones de pesos. Yo sé que en esto hay 2 partidas muy abultadas, la mitad del presupuesto del IFE se lo lleva el Registro Nacional de Electores, que eso debería de pasar allá a la cédula de identidad, en gobernación, etcétera, y ahí quitaríamos la mitad, y otra parte pues se va a los partidos. De todas maneras, creo que no es admisible tener 32 estructuras permanentes, o 33 estructuras permanentes. Creo que ganaríamos, como estamos discutiendo ahorita también con el Código de Procedimientos Penales único, creo que ganaríamos en homogeneidad entre los estados y esto llevaría a limar un poco las partes antidemocráticas o retrasadas que hay en los estados. Pues en mi caso me confieso que me entusiasma la posibilidad y considero que es un momento idóneo para que se haga. Primero una cifra, en una investigación que hice para un libro, en los primeros 10 años del siglo XXI, el gasto en elecciones, en todas las elecciones locales y federales, fue de 150,000 millones de pesos. 50,000 se fueron a los partidos, en federación y estados. Alrededor de 88,000 a los institutos electorales, a los 33 institutos electorales, y 12,000 a los tribunales especializados en asuntos electorales. La parte menor son los tribunales. Creo que además de haber un ahorro considerable, sí se eliminarían algunos de los problemas que surgen con esa parcialidad excesiva de los institutos electorales locales, porque son una fuente permanente de conflictos al tener como consejeros a gente bien partidizada, más partidizada que en lo local. Ahora, acepto el problema de la complejidad, aunque creo que puede resolverse
porque el IFE es el que controla el Registro Federal de Electores, el Registro Nacional. Entonces, esa es la parte fundamental de hecho, lo que el IFE hace en cada elección es pasarle los listados a los estados y ellos redistribuyen. Y hay convenios técnicos en todo el país. Pero voy a una razón política más importante. Pese a todos los defectos que tiene y a la tibieza del Instituto Federal Electoral y a su miedo a hacer enojar a los partidos, sobre todo a los grandes, que los paraliza tanto, sin embargo, quienes están ahí son más representativos de la imparcialidad por una razón muy sencilla. Son nombrados por el Congreso de la Unión, y eso obliga a una negociación muchísimo más compleja que en el caso de este sexenio es la ideal, porque el PRI es minoría en el Senado y con sus aliados tiene un solo voto de mayoría en la Cámara de Diputados. Pero es el Congreso el que nombra a los consejeros, no es el Congreso, pero la Cámara Baja nada más. Es la Cámara de Diputados, Solo de pero aún ahí en la negociación entre partidos, entendiéndolo, juega ese equilibrio. Esa pluralidad que no hay en muchos congresos locales. Claro. Es que también los congresos locales, sí, aunque no hay esa misma pluralidad, también los nombran formalmente. Sí. Yo lo que creo es que este instituto podría funcionar, pero sí habría que cambiar también la fórmula de integración de los propios consejeros del IFE, porque de todas maneras, a pesar de que el procedimiento pueda estar un poco mejor que lo que vemos en los estados, sí está muy partidizado, sí hay cuotas, hemos visto cómo se paralizan los procedimientos, la última vez un año, poco más de un año, por las cuotas. Yo sí creo que si se va a hacer un solo instituto y se le quiere imprimir de mayor autonomía real respecto de los partidos, porque la autonomía que se consiguió fue respecto al gobierno, qué bueno, el Ejecutivo, pero con los partidos están totalmente metidos. Cambiar la fórmula de otra forma, en fin, hay fórmulas, en otros países también hay propuestas, porque a su vez los consejos locales, que se nombran hoy, en el caso del IFE, por el propio Consejo General, ya los partidos quedan fuera, entonces se pueden conseguir consejos bastante imparciales, que tendrían facultades de llevar el proceso y de supervisarlo en los estados, pero dependientes no del gobernador, ni siquiera de los partidos, ni los locales ni los nacionales, sino esos ya vienen directamente como propuesta del Consejo General, y entonces puede haber mucho mayor parcialidad, pero el chiste es qué hacer con el Consejo General, y sí creo que la fórmula debe despartidizar y quitar las cuotas que prevalecen hoy en a los mí, partidos. insisto, me parece una buena idea, pues es racional, ahorrar recursos, políticamente irle restando poder a los gobiernos locales. El tema es que se hagan las preguntas correctas y no reproduzcamos parte de los problemas que ha habido en dos temas fundamentales. Uno, el asunto de la credencial. Idealmente este país debería tener una cédula de identidad. Bueno, ha sido un lío político que eso avance. El propio PRI se oponía a ella el sexenio anterior, diciendo que nos iban a fichar. O sea, es una cosa poco extraña. Si efectivamente se lograra eso y le diésemos al sistema mayor confianza en las áreas organizativas y mayores dientes en las áreas punitivas, que es una opción. Por ejemplo, está todo el tema de los delitos electorales, y tú tienes una FEPADE que ve para el otro lado, ves un IFE que dice, pues yo no tengo capacidades para entrar aquí o allá. Si efectivamente todas las broncas que hay en todo el sistema territorial, pienso en Quintana Roo, en Veracruz, en todo lo demás, empiezan efectivamente a reventar en la instancia federal, puedes, por una buena intención, estarte merendando un montón de conflictos locales. Es decir, yo digo que hay que pensarlo muy bien. Tienes razón, y hacer las preguntas correctas, y dices, por ejemplo, darle mayores dientes al IFE, también darle menos funciones de las que tiene, porque la última reforma electoral los hizo juez y parte. Sí. Los volvió una policía de investigación, sí. Los volvió jueces que tienen que dirimir los conflictos, que además después son controvertidos en el tribunal, y entonces, bueno, pues esto es un llamado al conflicto. Hasta lo de si usted habló mal de mí o no habló mal de mí. Pero luego todo el tiempo les están leyendo la plana. Y la otra cosa que tienes razón, creo, Crespo, que es fundamental, es cómo integras a ese consejo. Y nos acaban de dar los senadores una buena ejemplo. Acaban de nombrar a los 5 o 7, son 5 creo, del Instituto Nacional de Educación Educativa. Claro, fueron de evaluación educativa, gracias Leonardo, y fueron puros profesionistas. Entonces ahí estamos viendo cómo sí se puede, yo sé que es de otra naturaleza ese instituto, y es la primera, pero cómo se puede despartidizar y descuotizar
un instituto autónomo y creo que es la clave, José Antonio. Es urgente que ocurra eso, haya el nuevo instituto o no, incluso en el IFE actual, pero se nos termina el tiempo. Vamos a regresar en unos minutos. Dejamos este bloque para la Ciudad de México, en donde hay mucho que decir. Lo primero, nos unimos al gusto de que nuestra compañera Cristina Pacheco celebre 35 años de su programa Aquí nos tocó vivir, refiriéndose a la Ciudad de México, que por cierto fue reconocido por la UNESCO como uno de los programas que recogen la memoria del mundo. Felicidades a Cristina Pacheco. De todos nosotros. Y ya que aquí nos tocó vivir, pues vamos a hablar de cómo vivimos el Distrito Federal, porque quiero compartir con ustedes y con el auditorio mi desconcierto con la izquierda que gobierna la capital. Porque desde el 97, por un lado, han hecho lo posible por hacerla vivible, por embellecerla. El centro histórico, una maravilla, cada vez más, la Alameda, Paseo de la Reforma, los metrobuses, es decir, hay aspectos que a mí me da gusto de la ciudad, que se hace vivible, pero al mismo tiempo, ese mismo gobierno tolera, alienta y se aprovecha, al parecer, del urbanismo salvaje que está devastando al Valle de México, lo está literalmente haciendo picadillo. Y dentro de ese esfuerzo metódico por destrozar la ciudad, por la especulación urbana, por la pura ganancia, vamos, porque aquí sí son los llamados desarrolladores que son depredadores, que construyen sin ninguna consideración al entorno urbano, tienen como su santa patrona o su santo patrón a un organismo que se llama SEDUBI, que es el que autoriza los cambios del uso del suelo y el que se le critica constantemente, pero que jamás da una explicación. Y curiosamente los jefes de gobierno tampoco dicen nada. Cuando se habla de la SEDUBI se quedan callados. Miguel Ángel Mancera nombró a un desarrollador, a Simón Newman, para que lo presidiera sin explicarnos por qué. Y yo podría seguir contando la historia del horror, lo que están haciendo en la Magdalena Contreras con la Supervía. Están dejando las banquetas a 1 metro en Luis Cabrera para dejar espacio a los coches. Es decir, por un lado ponen bien la ciudad y por el otro la destrozan para beneficio de unos cuantos. Yo le veo no tres... sé. Adelante, señor. Yo no sé por qué dices que, por un lado, digo que el centro histórico es una maravilla o que ahora vivimos mejor, no sé en qué sentido. Voy a dar 2 ejemplos, aparte de lo que estás diciendo tú de la destrucción del espacio urbano que ha venido siendo sistemática desde siempre. No es nada más desde que llegó el PRD, no ha habido ninguna planeación urbana en esta ciudad. Esto que tú dices de SEDUBI, bueno, y el ejemplo que quería dar es, en los últimos 6 años de gobierno ha aumentado el tiempo que pasamos los capitalinos en coche, ha aumentado 54 minutos al día. Eso es una barbaridad lo que nos está ocurriendo y tiene que ver con un montón de decisiones urbanas, porque el transporte público también es parte del urbanismo. Segundo, con respecto a esto de SEDUBI, pues no me sorprende nada que el jefe de gobierno no diga nada, porque finalmente el secretario de SEDUBI, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es un empleado de él. Él lo designa, él lo remueve y de él recibe órdenes. Entonces, todo lo que digamos de SEDUBI lo estamos diciendo simultáneamente del jefe de gobierno, quien quiera que éste sea. Y no solamente puso la iglesia en manos de Lutero, sino que es en efecto, un desarrollador inmobiliario que además tiene una constructora o varias, es partícipe de varias constructoras que están demandadas por vecinos de varias colonias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que SEDUBI ha sido en buena medida, ¿sí?, que es un organismo absolutamente poco transparente, que está
demandar. Yo diría que el diseño institucional es pésimo. No hay rendición de O sea, cuentas. más allá de Sedubi, más allá de este señor, el diseño institucional es pésimo. Es decir, en la Ciudad de México el uso del suelo se regula de una manera jabonosa entre la Asamblea Legislativa, que hace negocios inmobiliarios. El caso de la Mexicana en Santa Fe fue un cambio de uso de suelo por parte de la Asamblea Legislativa, y Sedubi lo único que llega y dice: yo no puedo hacer nada. El jefe de gobierno, por cierto, el anterior, dijo: si se vende es un negocio para la ciudad y punto. Es decir, no hay una estructura como en las ciudades modernas, profesional, que diga: a ver, el uso del suelo, que es el patrimonio más valioso que tiene la ciudad, lo lleva un órgano técnico tutelando el interés público. Aquí tienes un diseño institucional, por eso digo, ahora contamos esto del señor Newman, los anteriores eran igual. Segundo punto fundamental, el Partido de la Revolución Democrática, que gobierna esta ciudad desde 97, tiene dos graves contradicciones teóricas. Una, se dice ¿cómo se llama?, partido que defiende la regulación. Y en materia de regulación urbana y construcción, López Obrador quitó el que tengas que hacer una manifestación para construcción, y dijo: como hay mucha corrupción en ese terreno, que cada quien construya lo que quiere. Y buena parte del crecimiento del poniente de la Ciudad de México coincide con los desarrolladores inmobiliarios, que, oh casualidad, eran unos obradoristas de primer orden. Yo sé qué cosa más curiosa, el regulador resulta que dejó de regular en la Ciudad de México. Y tercer elemento, lo dejan toda la lógica de mercado. Si esto es un neoliberalismo salvaje, se habla de cómo han destrozado las bolsas, el patrimonio, digamos, de suelo de la Ciudad de México en cuestiones ecológicas y en todo lo demás, se ha dejado a la lógica pura y dura, como le llamaba el del Tesoro, de la exuberancia de los mercados, con los resultados que hoy vemos. Por tanto, el partido regulador y estatista, resulta que en la ciudad que ellos gobiernan creen en el mercado y en la no regulación. Claro, el interés público, muy bien, gracias. En los varios años que lleva gobernando el PRD la capital, que es de hecho desde que se abrió al voto de los ciudadanos el cargo de jefe de gobierno, la corrupción no ha disminuido en general en relación con lo que había antes. Es una constante. Sin embargo, en muchos casos nos enteramos a cada rato de casos de corrupción urbana o de otro tipo en la administración misma del gobierno. Y sin embargo, el PRD continúa gobernando pues por otras razones, pero en mucho tiene que ver la imagen de que de pronto las cosas se hacen bien, y en algunas cosas desde luego que sí. La forma tan abrumadora con la que ha ganado el PRD en las diferentes elecciones, unas más que otras. Con López Obrador, por cierto, fue nada más la diferencia de 5 puntos. En cambio ahora fue de 60, 40, no me acuerdo cuánto. Creo que 40 es la diferencia entre primero y segundo lugar. Pero estas cosas es la falta también de mecanismos de rendición de cuentas, que no lo hay a nivel federal, no lo hay en ningún estado, tampoco aquí. Entonces, de pronto, la capital es ejemplo de cuando el PRD se presenta como un partido puro, moralmente, no, pues no es cierto, donde gobiernan, desde luego el PRD, la capital es un ejemplo muy claro, pero en otros estados también, hemos visto lo que pasó en Michoacán, etcétera. Es decir, oigan, no, en esa parte ustedes tampoco están muy diferenciados de los demás partidos, pero desde luego es que es la falta de mecanismos eficaces de rendición de cuentas, pero que los gobiernos mismos, tanto del PAN como del PRD, no han propiciado que los haya, no han querido que los haya, también quieren estar al margen de la rendición de cuentas y en una situación de impunidad. Y en ese sentido, la pregunta es, aquellos vecinos que conscientes que existen, la mayoría hay bastante pasividad en la ciudad, Sí, pero, es terrible eso. pero vamos, sí hay una minoría de vecinos conscientes. Hay muchísimo. ¿En qué partido se apoyan? Porque vamos, ahora sabemos que el PRI viene con todo para recuperar la ciudad, pero ¿el PRI tiene una propuesta urbanística o sería una alternativa? Vamos, María Amparo, tú que estás metida en la batalla en la Ciudad de México, en tu delegación, ¿qué nos puedes decir? Te puedo decir que padecimos a 2 delegados del PAN, en donde, bueno, pues denunciamos incluso haciendo uso de los nuevos instrumentos por los que tú luchaste, como las acciones colectivas, y lo que te das cuenta es la falta de institucionalización, porque lo mismo que estamos diciendo de Sedubi, que está en manos de un desarrollador el día de hoy, pues también podemos decir que los tribunales administrativos también están en manos del jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces, cuando te vas por la vía legal y llevamos 6 años,
se te amparan los desarrolladores, ayudados por el propio gobierno, y acaban dejándonos algo que yo he criticado todo el tiempo a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que es tomar las calles. Pero te platico, Sergio, que hace 2 semanas unos vecinos de Polanco, yo no participé porque pienso que no se deben afectar derechos de terceros, pero en fin, eso ocurre, cerraron el Paseo de la Reforma porque están haciendo una obra ilegal. ¿Y cuánto crees que tardaron los granaderos en estar ahí en el Paseo de la Reforma? 3 minutos. Y de repente vemos Oaxaca, Michoacán, Ceteje, etcétera, que pueden bloquear la autopista del Sol y nunca llega la policía, ¿no? Entonces, en fin, para que te volteen a ver tienes que hacer ese tipo de cosas, porque la vía jurídica que hemos explorado, la de la protesta pacífica, etcétera, pues no funciona, y el gobierno del DF ni nos ve, ni Entonces, nos ¿tienen oye. razón los maestros de Guerrero? Pues mira qué cosa. Te lo pregunto. No, yo creo que no, que debemos de seguir insistiendo en la vía jurídica para institucionalizar este país, pero eso te lo digo con la cabeza, con las entrañas te diría otra cosa. Bien, no sé si quieran agregar algún comentario sobre este tema. Pues, a mí lo que me deja es un sabor amargoso el silencio del actual jefe de gobierno sobre estos temas. No dice, porque además no dice absolutamente Tenemos nada. una reforma del DF que en vez de estar discutiendo tantas cuestiones otra constitucionales, nos den un aparato técnico que Déjame decirte tutele una el tema del desarrollo urbano. Ya no tenemos tiempo, será en otra ocasión, María Amparo. Hasta Bueno. la próxima. Buenas noches. Es que la otra...